Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias por tu amor, por tu bendición, por el tiempo que nos das y sobre todo, Señor, porque vamos a escucharte. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, señores. De nueva cuenta, ¿cómo están? Andamos un poquito atrasados, por eso iba a ser el amontonadero de videos. Les voy a ir dando explicaciones conforme vayamos avanzando. Hoy, lunes 12 de diciembre, nos toca leer. Ay, ¿qué nos toca leer? Ya hasta se me olvidó que nos toca leer, pero ahorita lo consultamos. Nos toca leer el libro segundo de Crónicas, el capítulo 13, el capítulo 1 de Ageo, Juan 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Pero bueno, eh, bajo esas condiciones, pues vamos a iniciar con la lectura. En esta ocasión, como les comentaba, nos toca el capítulo 13 del libro de Segundo de Crónicas. Eso quiere decir que el día de ayer, el día domingo, nos tocó los capítulos 11 y 12 del Segundo de Crónicas. ¿Qué dicen? Déjenme pongo mis lentes. ¿Qué dicen esos dos capítulos? Bueno, en realidad, los dos capítulos tratan del reinado de Roboam, el hijo de Salomón, su reinado en Judá. Ajá. Ahí nos damos cuenta que solamente 5 años, 5 años, 5 años tuvieron que pasar para que, después de la muerte de Salomón, para que este Roboam fuera invadido por Egipto. Ajá, y con tal de no hacer la guerra, Egipto le recibió, por decirlo así, las ofrendas de paz que este Roboam le envió. De hecho, la palabra dice que le dio los 300 escudos de oro que había elaborado su papá Salomón, se los tuvo que dar. Y esos escudos de oro, como les decía, todas las cosas del Antiguo Testamento son un arquetipo de Cristo. Entonces, ¿cómo se llama? Los escudos de oro representan el favor y la presencia de Dios en el pueblo de Israel. No, y este Roboam los cambió por escudos de bronce, y el bronce, como lo vamos a ver en Apocalipsis, representan el juicio de Dios en la tierra. Pero bueno, a grandes rasgos, eso es lo que pasó en los capítulos 11 y 12 del libro de Crónicas. Digo, aquí no señalan lo de los pecados de los reyes, ¿no? Que cometieron muchos, cada vez fueron más en decadencia porque es un libro más de ámbito espiritual. Sin embargo, en el libro de Reyes, en los libros de Reyes, vemos que sí narran los pecados de cada uno de los reyes porque el tema ahí es más político. Entonces, bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 13 del libro de Crónicas, del libro segundo de Crónicas, y pues escrito está. Dice así, segundo de Crónicas, capítulo 13, reinado de Abías. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Óiganme, Jeroboam y todo Israel. ¿No saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora ustedes tratan de resistir al reino del Señor en manos de los hijos de David, porque son muchos y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les hizo por dioses. ¿No han arrojado ustedes a los sacerdotes del Señor, a los hijos de Aarón y a los levitas, y los han designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante del Señor son los hijos de Aarón, y los que están en la obra de los son levitas profetas. Dice, ay, aquí está, los cuales queman para el Señor los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios. Mas ustedes la han dejado, y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes son las trompetas del júbilo para que suene contra ustedes.
Oh hijos de Israel, no peleen contra el Señor, el Dios de sus padres, porque no prosperarán. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía la batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron con ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque perdón, y se apoyaban en el Señor, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y el Señor lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Ido, que era un profeta. Bueno, ya mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario pertinente acerca de esta lectura que acabamos de hacer. El día de ayer domingo acabamos el libro de Sofonías, leímos el último capítulo de Sofonías, el capítulo número 3, y hoy vamos a empezar con el libro de Ageo. Pero bueno, ¿qué es qué nos dejó como enseñanza, como recordatorio el capítulo 3 de Sofonías? Bueno, el juicio se presenta en el pueblo a causa de su obediencia, de su desobediencia, su insensibilidad, su incredulidad. Sus príncipes y sus jueces eran codiciosos, sus profetas unos livianos y traidores, y sus sacerdotes sacrílegos. Eso es lo que dice la palabra del Señor acerca de ellos. Pero aún así, Dios les hace la promesa de que aún en los juicios Él estaría con ellos. Ajá, y les hace la promesa de un Mesías venidero que los restauraría. Restauraría a la nación de Israel de manera tal que serían alabados y de renombre entre las naciones. Eso es lo que les promete el Señor al pueblo de Israel, a su pueblo en ese momento, antes de mandarlos al juicio contra todas las naciones que los iban a conquistar. Bueno, vamos a comenzar con la lectura, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción del libro ¿cómo se llama? De Ageo. El nombre de Ageo en el antiguo hebreo es Haggai, que significa festejo. Mm, no sé realmente qué tanto, no me acuerdo por qué le pusieron ese nombre, por qué el Señor le puso ese nombre, pero sí tiene que ver con algo, no me acuerdo. Creo que aparte de festejo significa abrazado, algo así, pero bueno. ¿Quién es el autor del libro de Ageo? Obviamente aquel que fue conocido como el profeta del templo, Ageo. Ajá. ¿Cuándo fue la fecha de escritura? Bueno, el tiempo del ministerio del profeta Ageo fue entre el 538 al 520 antes de Cristo. Ese fue el tiempo de su ministerio, no que haya nacido ahí, pues no vivió 18 años, ¿no? Pero durante ese tiempo también fue la reconstrucción del templo. Acuérdense que se tardó 17 años en construir el templo. ¿Cuál es el tema principal? Dios los reprendió a todo al pueblo de Israel porque dejaron incompleta la reconstrucción del templo del Señor. Ajá, pero también la promesa de bendición una vez que se concluyera ¿cómo se llama? Ese templo. 16 años después de que regresaron del exilio babilónico, cuando Nabucodonosor los conquistó y los mandó a su tierra a que allá se mezclaran, las obras de reconstrucción del templo habían quedado inconclusas, ajá, pero por problemas políticos, personales y de intrigas enemigas. Esto lo podemos ver, qué tipo de problemas se presentaron en el libro de Nehemías. Ahí podemos ver qué tipo de problemas había. De hecho, ahí la palabra dice que los que estaban construyendo el templo, con una mano traían una herramienta para trabajar y en la otra mano traían una espada, ¿no? Porque estaban bien amenazados. El profeta Geo inició una serie de mensajes en la cual exhortaba al pueblo de Israel a que reiniciara con la reconstrucción del templo, ¿no? Y ya, ¿cómo se llama? Llamó a los reconstructores a que renovaran su valentía, su fe en el Señor y su santidad en su manera de vivir. Ajá, el llamado de Ageo fue, ¿cómo se llama? Fue una de las causas que impulsó al pueblo a terminar la obra de reconstrucción. Ajá, era lo que necesitaba el pueblo de Judá para que ellos tuvieran una motivación para terminar lo que habían empezado. Y, perdón, la respuesta al reto del profeta
fue que el sumo sacerdote de esos tiempos, que era Josué, y Zorobabel, el gobernador del pueblo, y el pueblo mismo, volvieron a empezar la obra de reconstrucción y ahora sí no terminaron hasta acabarla. Pero bueno, vamos a iniciar con la lectura del libro de Ageo, en su primer capítulo, y escrito está: exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: es para ustedes tiempo, para vosotros, de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacían, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera, y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Ha dicho el Señor: buscan mucho y hallan poco, y se encierran en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Uy. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el viento, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y después el Señor, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Uy, bueno, aquí pues nada más es un llamado. Ya mañana, si Dios lo permite, estaremos viendo eh, algo que nos haya dejado de enseñanza esto. Bueno, ahora nos toca leer el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Pero ¿qué vimos en el Evangelio de Juan el día de ayer? Ok, ahí hay algo hermoso, porque Juan empieza su Evangelio con las palabras: y en el principio era el verbo, ¿no? Mm, con Jesús no hay comienzo, ajá, Él existe desde la eternidad hasta donde la mente puede ir, ¿no? Y más atrás todavía. Nosotros tenemos una mente finita. En este momento, en esta vida terrenal, tenemos una mente finita. No podemos imaginar muchas cosas. Yo personalmente no puedo imaginarme qué había antes de que hubiera universo. No, no sé, no puedo, no tengo el conocimiento o no tengo la imaginación necesaria para imaginarme qué había antes de que no hubiera universo, ¿no? Está medio complicado, pero bueno, ajá, pero Jesucristo ya estaba ahí. Ajá. Algo importante que tenemos que tener, y estos mismos versículos nos los demuestran, es que Jesucristo no fue creado a diferencia de lo que dicen los testigos de Jehová, que Jesucristo es el primogénito de la creación, que Jesucristo fue creado. Por eso no le dan la honra que merece como Dios encarnado, ¿no? Ellos dicen que es el arcángel Gabriel. Pero pues como siempre les digo, pues lee la Biblia, mi chavo, para que entiendas, ¿no? El verbo estaba con Dios, dice Juan al inicio de su capítulo. ¿Qué quiere decir eso? El verbo era una persona física, separada y distinta. No era una idea, un pensamiento, o un ángel, o un ejemplo. Era una verdadera persona. Cuando la palabra dice que el verbo estaba con Dios, no era un espíritu, no, era una persona que estaba con Dios. Ajá, y aquí viene lo interesante, que Juan dice: y el verbo era Dios. Aquí hay muchas personas que consideran que Jesucristo no es Dios encarnado. Eso en la Biblia nos enseña lo que es la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no viene en la Biblia, la podemos inferir de muchos versículos que hay en la Biblia acerca de lo que hablan que Dios es una persona en tres personas, ¿no? Está complicado. De hecho, los temas de la Trinidad son muy complicados y necesitaríamos
mucho tiempo para medio comprenderlos, ¿no? De hecho, a mí todavía me causa conflicto muchas cosas, y no es que sea la eminencia, ¿no? Sino que también no he estudiado a fondo la Trinidad. Son cosas muy complicadas. Por ahí hay un video de William Lane Craig en YouTube, que búsquenlo, se llama Una explicación más o menos de la Trinidad. Busquen así la Trinidad de William Lane Craig. Tiene uno de los conceptos más hermosos acerca de lo que es la Trinidad. Está un poquito complejo de entenderle, pero es uno de los mejores conceptos que podemos tener acerca de la Trinidad. Ajá, bueno, mm, como nos habla de esa Trinidad, nos habla de que Jesucristo es Dios. Ajá, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aún y cuando en ese versículo no aparezca el Espíritu Santo, vemos que en otros lados sí aparece. Ajá. Después dice la palabra que todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él fueron hechas para Él, por Él y de Él. Eso nos da a entender que Jesucristo participó en la creación como Dios, ¿no? También Juan nos dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eh, ¿A qué se refiere con eso? Nosotros antes de conocer a Cristo estábamos muertos y muertos espiritualmente, y lo peor es que al terminar nuestra vida física, si nunca conocimos, bueno, si nos presentaron a Jesucristo y no lo aceptamos como Señor y Salvador, lo que nos esperaba era el infierno. Pero gracias a Jesucristo, que ya no nos eligió en su soberana voluntad, ya somos hechos hijos de Dios, ya somos conciudadanos allá con los ángeles en el cielo, ¿no? Y dice que Él es la luz de los hombres. Él es la luz que nos da guía y esperanza en el camino, ¿no? No solamente es una luz que nos alimbra, dice la palabra que como lumbrera mis pies es tu palabra. Bueno, aquí en el capítulo 1, luego en el capítulo 1 no necesitamos buscar más, existen 7 títulos que se le dan al Señor Jesús, 7 títulos. Acuérdense que el número 7 es el número de la divinidad. En el capítulo 1 y en el 14 se le da el título de que Él es el Verbo. En el capítulo 5 y 7 Él es luz. En el capítulo 29 y 30, perdón, otra vez, en el versículo 1 y 14 nos dice que Él es el verbo, que Jesucristo es el verbo. En el versículo 5 y 7 nos dice que Jesucristo es luz. En los versículos 29 y 36 nos dice que es el Cordero de Dios. En los versículos 34 y 49 nos dice que es el Hijo de Dios. En el versículo 41 nos dice que es el Mesías, el Cristo. En el versículo 49 nos dice que es el Rey de Israel. Y en el versículo 51 nos dice que es el Hijo del Hombre. Juan siempre vio a Jesucristo como ¿cómo se llama? Como Dios encargado, reencarnado. Él nunca tuvo duda acerca de que Jesucristo era Dios encarnado. Pero bueno, ya haciendo ese pequeño comentario, vamos a iniciar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 2 del libro del Evangelio de Juan, y escrito está, dice, las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Esto lo vamos a ver ahorita. Bueno, el día de mañana. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua. Ay, perdón, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Imagínense un vino hecho por Jesucristo. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Jesús purifica el templo. Estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron de sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume.
Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bueno, híjole, y me llama mucho la atención lo de la primer señal de Jesucristo, ¿no? La conversión del agua al vino. Yo creo que de eso mañana haríamos el comentario. Y bueno, vamos a continuar en esta ocasión con el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Pero aquí no les voy a hacer un comentario porque acabo de terminar un video que habla del capítulo 2 y del capítulo 3 del mensaje a las iglesias. Entonces, me voy a reservar a hacer un comentario y los voy a invitar a que vean el video. Yo creo que no sé a qué horas, pero hoy lo subo, hoy lo subo. No se aburran, está largo, no me fijé, no, se me fue el tiempo, no me fijé, está largo, pero yo creo que les va a ser de mucha bendición porque tenemos que ver en qué iglesia estamos. Bueno, perdón. Vamos a continuar con la lectura del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, recuerden. Y escrito está. Dice así. Capítulo 3. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, ya te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Y al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que le dice el Espíritu a las iglesias.
Híjole, está fuerte, ¿eh? Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Hoy fue rapidito, y ya mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios. Aunque les recuerdo que el comentario del libro de Apocalipsis está en un video aparte que terminando la lectura del día martes lo voy a subir para que lo puedan ver completo. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas, muchas gracias, Señor, por la bendición recibida en este y todos los días, por permitirnos este tiempo, por permitirnos regresar a ti, Señor, que nos liberas de afanes y nos das en tus tiempos perfectos la razón de seguir atendiéndote y alabándote como tú te lo mereces, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite y quiere, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.